Hola, sean muy bienvenidos a mi canal, Lev Contempla Historia. Esta es una nueva sección donde conversaremos de manera relajada, formato tipo podcast. Originalmente iba a iniciar esta sección durante las próximas semanas, pero ha ocurrido un hecho muy triste que me obliga a comenzar el día de hoy. El deceso, la muerte de Akira Toriyama, del Sensei Toriyama, de Papi Tori como le decían en los cómics de Dragon Ball, porque no eran mangas cuando llegaban antes, eran cómics. Él marcó mi infancia, marcó mi generación ese hombre. Bueno, todos saben que es el creador de Dragon Ball. Y el que no, te informa ahora. Akira Toriyama es el creador de Dragon Ball. El que ayudó al manga a llegar actualmente al anime, a llegar a todo el mundo. Sin Dragon Ball no tendríamos la cultura popular que tenemos ahora. Él no solo fue el creador de Dragon Ball, también fue de Doctor Slam y otros mangas que quizás no fueron tan reconocidos, pero sí tuvieron su influencia en Japón. Por algo él pudo llegar a hacer la historia que quería. Que originalmente no era. Sí era un manga shonen, pero no era de batallas ni de combate propiamente tal. Sino era uno más de aventura, más de milagros, de lo inesperado del mundo. Muy basado en la novela del viaje hacia el oeste, China. Por eso Son Goku, el chico con la cola de mono, que cayó del espacio en una roca, que terminó siendo una nave. También influyó en los videojuegos, para el que no sabía, Dragon Quest. Él fue el creador de diseños de personajes, Chrono Trigger, un juego espectacular, que ojalá algún día tenga un remake. Ese juego es de los mejores juegos RPG de la historia. Era como jugar con Goku, era tan entretenido. Toriyama de verdad fue un hombre que marcó mi infancia y mi generación. Y una persona muy creativa, pero distraída. Hay muchas historias sobre el tema, él lo dijo en muchas entrevistas, que su genialidad era porque era distraído y olvidadizo, porque si recordara todo lo que había hecho no podría crear nada nuevo, entonces como estaba vacío su recuerdo, él simplemente creaba. De hecho, de las grandes anécdotas que tiene es que se olvidó de la super de transformación de Super Saiyan 2. No se acordaba que existía, él pensaba que era la 1 y el Super Saiyan 3. Porque entre la 1 y el 2 la diferencia es que el pelo está más parado y los rayos, pero a veces se dibujan rayos, a veces no. Entonces no se acordaba. Él lo ayudaba mucho su editor cuando dibujaba Dragon Ball y Dragon Ball Z. Le ayudaba, lo guiaba, le decía no. Por ejemplo, cuando creó los androides en la saga de Cell, los androides originales, los que iban a ser los villanos finales, era el Dr. Hero y el del 21. El editor lo vio y dijo, estos no son los villanos finales, ¿cierto? Sí, sí son. Este es un viejo y un gordo, no me sirven, dijo. Tal cual. Pero no, créame personajes nuevos. Y esto salga un villano nuevo inesperado. Ya apareció 16, 17, 18. Lo miró y dijo, estos son un par de cabros chicos, un par de niños. No, no me sirve. ¿Por qué? Y después creó a Cell. Ya es un monstruo, me sirve. Pero este no es el diseño final, ¿cierto? Se transforma, le dijo Toriyama. Después el 2, no, se transforma en algo más. Ya. Y ahí salió Cell. Ahí con eso me quedo. Bueno, él también recibió mucha inspiración del occidente, de este lado del charco, de este lado del mundo. Bueno, la saga de androides que acaba de mencionar básicamente es Terminator. Viaje en el tiempo, androides que destruyen la humanidad, el John Connor básicamente, rudo, futuro malo, donde es la única posibilidad de salvación, etcétera, etcétera. La saga de los Saiyajin, cuando ya pasamos de viajes místicos y mágicos en el mundo a hablar de la ciencia ficción. Bueno, siempre hubo ciencia ficción, las mismas cápsulas. La saga de los Saiyajin es básicamente Superman, pero un Superman negativo que conquista mundo. De hecho, el que he visto Invencible, los Viltrumitas, yo diría que es una mezcla entre kryptonianos y Saiyajin, porque van conquistando planetas, se hacen más fuertes con las peleas, etcétera, etcétera. Pero es súper interesante cómo Toriyama influyó en el mundo, en la cultura popular. De hecho, pasaron por lo menos 15 años que no salía ningún producto nuevo de Dragon Ball. Me refiero manga, anime, y seguían saliendo videojuegos casi todos los años, seguían vendiendo figuritas, seguían dándole a la televisión. Yo con amigos seguíamos jugando videojuegos de Dragon Ball, seguíamos conversando del tema, uno veía las películas de nuevo, las dieron hasta en el cine, películas de 45 minutos. ¿Por qué? Porque Dragon Ball es así de popular. Dragon Ball pasó de que nosotros conociéramos los dibujitos animados al anime propiamente tal. Como decía, gracias a Dragon Ball podemos conocer lo que era el anime, se abrió un mundo de posibilidades. Bueno, también estuvo Saint Seiya y otros animes populares de su época.
pero en realidad el que más marcó a todas las generaciones de Dragon Ball. Te podían no gustar los Caballeros Zodiaco como los conocíamos, algunos vieron Candid, Sailor Moon, etcétera, etcétera, pero todo el mundo sabía quién era Dragon Ball, lo que era, quién era Goku, o la mayoría por lo menos. Y el que no, con el tiempo lo fue conociendo en la universidad, después como adulto. Yo he ido a ver todas las películas de Dragon Ball al cine porque vale la pena, porque todavía me emociono como si fuera un niño chico. La vez pasada fui a un concierto de la música de Dragon Ball y todos cantando como si no hubiera mañana. Qué buenas experiencias son esas. Bueno, gracias a Akira Toriyama tenemos todo ese tipo de experiencias. Gracias a él, la cultura popular es como es. One Piece, Bleach, etcétera, etcétera. Todos los animes populares, los shonen de ahora, que son animes para jóvenes, todas las transformaciones milagrosas, todos esos animes donde entrenan, pelean y se esfuerzan, en gran parte reciben inspiración a Dragon Ball. Él logró que mi generación volviera temprano a la casa, porque Dragon Ball lo daban a una hora y si no llegaba a esa hora, te lo perdías. Entonces, tenías que estar en tu casa a las 6, creo que lo daban, si no me acuerdo, 5:30, 6, 6:30, variaban esos horarios, y tenías que estar ahí. Si no, ese capítulo no lo viste nunca más, y se perdió, nunca más lo viste. Quizás el otro año, 6 meses después, si lo seguían dando, porque esa era otra. Como no había Netflix, ni podías descargar ningún capítulo, tenías que rezar de que hubiera el capítulo y que no volviera atrás. Llegamos a un capítulo X y se volvía, ni siquiera al final de temporada. Las televisoras compraban, no sé, packs de 50 capítulos, 100 capítulos. Y no sé, en el capítulo 55 terminaba la temporada, pero esto terminaba en el 50. Y tenés que ver todo de nuevo y rezar, por favor, de que tengan capítulos nuevos. Y no, después cuando hayas perdido la esperanza, justo salió un capítulo nuevo y el amigo te llama por teléfono. Oye, ¿estáis viendo? Llegaron las fuerzas especiales de Ginyu. Llegaron los Saiyajin a la Tierra, etcétera, etcétera. Y tú, oh, me lo estoy perdiendo, pensé que iban a repetir el capítulo. Porque no avisaban, lo daban así como en cualquier momento. Fue otra época. Fueron momentos divertidos. De verdad, fue épico. Y las transformaciones de Super Saiyajin. Yo todavía me acuerdo. Cuando vi la de Super Saiyan 1 estaba con un amigo en la casa. Porque habíamos ido a estudiar. Y jugar, por supuesto. Pero a la hora de Dragon Ball se detenía todo y veíamos Dragon Ball. Y él decía, pelita amarillito, pelita amarillito. Porque ya no habían spoileado. Porque los capítulos antiguamente tenían nombres súper misteriosos. ¿Qué pasaría en el capítulo 2? En el capítulo 2, Goku se transforma en Super Saiyajin. Y todos con, creo que sé lo que va a pasar. Era otra época. Era divertida, sí. No sé si todo pasaba mejor, pero es mi pasado, es mi nostalgia. Entonces, vale la pena recordarlo, vale la pena verlo. Y si tú no has visto Dragon Ball, de verdad te recomiendo. Ve Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, que no es basado solo en dibujos de Akira Toriyama porque no escribió la historia. Igual puedes verlo, pero es mejor lo otro. Pero insisto, Akira Toriyama logró lo que quizás pocos o nadie había logrado. Es una puerta de entrada para el anime acá a Occidente, porque siempre fueron cerrados. Tu cosa de pensar que en la actualidad el cómic casi ni se vende en Estados Unidos, lo que más se vende es manga. El manga ha logrado entrar de una manera, quizás porque tienen historias que inician y tienen un desarrollo. Tú veías a Superman y Superman en el mismo del capítulo 1 al capítulo 1000. En cambio Goku partió siendo un niño pequeño, volvió adolescente, después se volvió un joven adulto, después se casó, tuvo hijos, después se murió, después revivió, después se murió de nuevo, después revivió, después es abuelo y después lo hacen niño de nuevo. Pero tiene avance, tiene historia. Su enemigo se vuelve su amigo, su enemigo se vuelve su amigo, su enemigo se vuelve su amigo. Evangeliza a punta de combo y patada. Básicamente los convierte. A través de una pelea nos vamos a entender de verdad. Son historias simples. Son historias simples pero divertidas. Si al final eso es. Son historias que al principio de Dragon Ball no era una historia de combate. Sí, habían peleas de artes marciales. Pero era más una historia de aventura. Una historia donde pensaba que los milagros eran posibles. De que esforzarse, porque Dragon Ball siempre trató de esfuerzo, dedicación, sangre, sudor, lágrimas, para romper tus límites. Y si rompías tus límites, la vida te iba a recompensar con algún milagro. Y siempre era así. El dragón conseguía deseos, pero no eran porque sí, sino que
Había que buscar lo oculto en el mundo, había que tener aventura, había que conseguir cierto objeto, juntarlo y pedir un favor. Mi amigo se murió en toda esta pelea, revívelo. El malo quiere conquistar el mundo, pedir cualquier tontera. Eso transmite Akira Toriyama, le encantaba tanto el humor de formato gag, humor tonto pero humor divertido. Pero Dragon Ball te enseñaba que el esfuerzo es necesario. Y si te esfuerzas, probablemente la vida te va a recompensar con algún milagro, pero debes esforzarte, debes luchar, debes seguir adelante y tienes que seguir tus sueños. Entonces, con esos mensajes, ¿cómo no seguir adelante? ¿Cómo no amar esa historia? Bueno, en la actualidad Dragon Ball Super ya no lo dibujaba Akira Toriyama, lo dibuja Toyotaro, que es básicamente su discípulo. Él originalmente dibujaba Dragon Ball Heroes y como el dibujo de Toyotaro es básicamente el mismo de Toriyama de Dragon Ball Z. De hecho, Toyotaro dibuja más como Toriyama en Dragon Ball Z de lo que dibuja Toriyama en Dragon Ball Super. Porque claro, de repente Toriyama no se dedica a dibujar, pero dibuja una página o dos cada cierto tiempo por nostalgia, yo creo. Y cuando dibuja esas páginas, sus dibujos son más estilizados, porque pasó de dibujar en papel a dibujar en tablet. Y dice que cambió su diseño de dibujo por la tecnología, y ahora sus dibujos son como más estilizados. Por eso que el Super Saiyan Dios es más delgado, por eso que realmente es más delgado y Toyotaro lo hace más macizo, más estilo Dragon Ball Z. Entonces, claro, Toyotaro ha sido una gran ayuda en Dragon Ball y de hecho le ayudó a Toriyama, porque Toriyama necesitaba mucho de la ayuda de su editor que se jubiló. Cuando se jubiló el editor de Toriyama, Toriyama también aprovechó de jubilarse, porque él quería aprovechar su vida, él tenía mucho dinero, no necesitaba trabajar más. Y el esfuerzo que requiere ser mangaka es enorme. Ellos tienen un ayudante, tres como mucho, y historias son semanales, por lo menos Dragon Ball, que es más popular. Entonces no tenía tiempo para descansar. Entonces él aprovechó de jubilarse y la historia ya había avanzado suficiente y dijo ya, hasta aquí llegamos. Y él no quería volver, pero lo convencieron de simplemente dar la historia a grandes rasgos y de que otro lo iba a dibujar. Y ahí es donde entra Toyotaro, que él le ha ayudado bastante. Porque para las películas de Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, las finales, todos le decían sí, 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 Sensei Toriyama. Dale nomás. Y a Toriyama se le olvidaban cosas importantes, por ejemplo la hija de Bulma que desapareció. En transformaciones de Super Saiyan, como ya mencioné. Personajes que si te he visto no me acuerdo. Pero Toyotaro se acordaba, porque Toyotaro es un fanático de Dragon Ball. Entonces, él le empezó a dar un orden, le empezó a dar más continuidad a que la historia volviera a avanzar y no repetir cosas y perder alguna idea importante. Imagino que él se hará cargo ahora de Dragon Ball, que Toriyama pasó a mejor vía. Pero tengo fe de que, de hecho ya hay varios proyectos, tengo fe que esto va a seguir. Siempre lo vamos a lamentar y le vamos a agradecer a Toriyama. Yo creo que esta historia va a seguir porque ya debe haber dado los lineamientos de lo que esperaba para la saga siguiente. No sé cuánto tiempo más va a durar, quizás lo van a terminar. Pero Dragon Ball vende. Entonces lo más probable es que siga. Pero lo que todos tenemos que estar seguros es que hay que agradecerle. Todo fanático del anime, todo fanático de Dragon Ball tiene que agradecerle a Akira Toriyama. Porque cambió la cultura popular. La sci fantasy. Porque Dragon Ball es sci fantasy, mezcla entre ciencia ficción y fantasía. Los viajes espaciales, viajes en el tiempo, la tecnología moderna. Ah, eso otra cosa que no se sabía. Jaco, el patrullero galáctico, que ahora forma parte del mundo de Dragon Ball, siempre estuvo ahí. Y gracias a él se obtenían las cápsulas. De ahí la tecnología moderna que había en Dragon Ball. Era tecnología extraterrestre. No lo sabíamos. O cura extraterrestre. No lo sabíamos. Pero es parte de la historia. Lo que debo decir al final es muchas gracias Sensei Toriyama, muchas gracias Akira Toriyama. Gracias a ti mi infancia, mi vida fue una vida mejor. Gracias a ti estoy seguro que muchas de las generaciones, muchas de las personas de mi edad, mayores, incluso menores, han tenido alegrías, momentos emocionantes, han disfrutado mucho más. De verdad, gracias Toriyama. Bueno, eso ha sido el capítulo de podcast de Left Contempla Historia. Pretendo seguir haciendo este formato. Quizás más activo, más emocionado, con más dinamismo como lo hago generalmente, pero este era un tema que tenía que hablar con más calma porque un gran hombre murió. Bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos.